بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله يا إخوان بارك الله فيكم. Regresamos a la clase de Aqida, el estudio de la creencia y de Tawhid. Estamos estudiando el libro y el escrito del Sheikh Muhammad Wahhab, el Imam Muhammad Wahhab rahimahullah, que se llama Qawaid al-Arba, el libro yani los cuatro principios, con la explicación del Sheikh el Imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Usamos la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz porque es la explicación es muy corta y tiene mucho beneficio, pero es corta igual y nos ayuda para tener estas charlas y clases que estamos haciendo cortas para que la gente no pueda entender los principios y con la explicación del Imam Sheikh Abdulaziz bin Baz, y para que no sean las clases tan largas. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el beneficio y lo acepte de nosotros y ustedes. Allahumma amin. Es la tercera clase y vemos que las dos primeras clases leímos la introducción de Sheikh Muhammad Wahhab con la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahumullah ta'ala, y generalmente nomás para revisar un poco que Sheikh Muhammad Wahhab empezó explicando que la llamada del din del Islam es el Tawhid, la religión del profeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, que era el camino de Hanifía. Hanifía, que es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y abandonar y alejarse completamente del shirk, el politeísmo. Y ese es el camino y el din de todos los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wassalam, y es el din del Islam. En realidad, Hanifía es el din del Islam, es la religión de todos los profetas y mensajeros de Allah. Y el Sheikh menciona y dice que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo lo acepta si es que esa adoración está con Tawhid y libre de shirk. Si se mezcla el shirk con Tawhid, invalida esa acción y Allah subhanahu wa ta'ala no la acepta. Y no solo no la acepta, pero también castiga a esa persona y la hace de esa gente que será castigada en el infierno para siempre, wa'iyadu billah. Y vemos pues entonces que la gran importancia, como menciona Sheikh Muhammad Wahhab aquí, de estudiar bien y aprender lo que es Tawhid para cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala y sus mandatos en adoración a Él subhanahu wa ta'ala, e igualmente a estudiar y saber lo que es el shirk, el politeísmo, para no caer en ello, que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta ni perdona. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, si la persona muere con ese pecado, Allah subhanahu wa ta'ala no va a perdonar a esa persona quien muere con el shirk. Y por eso los kuffar, aquellos que hacen shirk con Allah subhanahu wa ta'ala y adoran a otro en vez de Allah, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, pues Allah subhanahu wa ta'ala, si la gente muere en eso, no la va a perdonar. Y sabemos eso porque Allah subhanahu wa ta'ala nos informa eso en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona y nos dice que yani, lo que dice en el Corán: inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yani que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala no perdona ni va a perdonar quien hace shirk con él, quien cae en eso, yani en adorar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, o dirigir cualquier forma de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien muere haciendo eso, o estando sobre ese camino, o sobre esa religión, o sobre esa creencia, Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a perdonar, pero sí perdona cualquier otra cosa en vez de eso a quien quiere. Así que el Sheikh Muhammad Wahhab menciona entonces, sabiendo esto,
la gran importancia de saber lo que es tawhid y lo que es shirk para no caer en el shirk y no ser de aquellos que van a ser castigados para siempre, y para estar con aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala va a darles su misericordia, inshallah bi'idnillah, pues es una gran importancia para nosotros aprender exactamente lo que es tawhid, lo que nos va a salvar del fuego, y lo que es exactamente lo que es shirk, para no caer en ello y no ser de que gente que va a ser castigados. Entonces el Sheikh Muhammad Wahab menciona, aprendiendo estos 4 principios que vamos a mencionar, es de gran importancia. Y pues empezamos hoy, ya Juan, con el primer principio, y menciona Sheikh Muhammad Wahab aquí, ya Juan, barakallahu fikum, al-qa'idatul ula, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق والمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Que dice que Sheikh Muhammad Wahab dice que el primer principio es saber de que los kuffar, los incrédulos, quien el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos, estaban de acuerdo de que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, el sustentador y el que maneja todo lo que existe, el que dirige y maneja todo lo que existe en el universo, en la creación. Y de que esto, aunque tenían esa creencia, esto no los entró en el din del Islam, no los entró en la religión del Islam. Esta creencia no los hizo musulmanes. Y el delil, y dice Sheikh Muhammad Wahab, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, aquí Juan, en Surat Yunus, la aya 31, que menciona y dice: di, oh Muhammad, diles, pregúntales, ¿quién es el sustentador de ellos, quien les da del cielo y de la tierra? ¿Y quién es el que posee y tiene con él el oído y la vista? ¿Quién da el oído y quien da la vista? ¿Y quién es el que saca la vida de la muerte y saca la muerte de la vida? ¿Y quién es el que maneja y dirige todo lo que existe? Pues van a responder y van a decir: Allah. Allah es el que hace todo eso. Entonces diles, oh Muhammad, diles, entonces ¿por qué no temas a él? ¿Y por qué no son ustedes quienes teman a Allah subhanahu wa ta'ala, el que hace todo eso? Y este es el primer principio que menciona Sheikh Muhammad Wahab, mencionando aquí, Juan, de que vamos a ver la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, pero aquí en breve, para entender lo que menciona Sheikh Muhammad Wahab aquí, quiere explicar de que es necesario saber de que esta creencia de que Allah es el creador, el sustentador y que maneja todo, no es suficiente para tener fe que entra la persona en el Islam. Y vamos a ver la explicación aquí de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. El Sheikh dice rahimahullah, qa'idat al-ula, el primer principio es de saber de que los mushrikin, los politeístas, aquellos que el profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros de él, de los sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam, lucharon contra ellos, lucharon con esos mushrikin en tiempo de ellos. Aquellos mushrikin quienes estaban en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam y el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba lucharon contra ellos, ellos estaban acuerdo de que Allah era el creador, estaban de acuerdo de Tawhid al-Rububiyya. Es lo que dice el Sheikh aquí. Muqirruna bi Tawhid al-Rububiyya. Estaban de acuerdo de que el Tawhid al-Rububiyya, que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, es el sustentador, el que maneja todo, el que da vida, el que quita la vida y da muerte, y él es el quien ha creado todo. Esa creencia, ya Juan,
los mushrikín, los incrédulos en ese tiempo, los politeístas, tenían esa creencia. Y eso cae en Tawhid al-Rububiyya. Sabemos que Tawhid, ya Juan, el monoteísmo, está dividido en 3 categorías, como han mencionado los ulama y los imams de la Sunna, empezando con el Tawhid al-Rububiyya, que es el monoteísmo del dominio, y la segunda categoría es el Tawhid al-Uluhiyya o Tawhid al-Ibada, que es el Tawhid o el monoteísmo de la divinidad o de la adoración, el Tawhid de adoración. Y la tercera categoría es el Tawhid o el monoteísmo de los nombres Asma wa Sifat, Asma Ilahi Ta'ala wa Sifatihi, yani el Tawhid de la creencia de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí lo que dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que ellos estaban de acuerdo de la primera categoría de Tawhid, que se llama Tawhid al-Rububiyya, la creencia de que el Tawhid al-Rububiyya, ya Juan, es la creencia de tener la creencia que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, solo Él. Y solo Él es el que es el sustentador de toda la creación. Y solo Él es el que maneja los asuntos de todo lo que existe en la creación. Y solo Él es el que da vida. Solo Él es el que da la muerte. Él solo. Ese es el Tawhid de Rububiyya. Y ellos estaban de acuerdo de eso. Y dice el Sheikh aquí de que esto, aunque tenían esta creencia, no los entró en el din del Islam. Y ellos no tenían ninguna duda de esto, de que Allah era el sustentador, que Allah era el creador, que Allah es el que maneja todo, que Allah es el que da la vida, que Allah es el que da la muerte. O sea, no tenían, dice el Sheikh, وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الشَّكِّ, que no tenían ninguna duda en esto. Y hoy en día sabemos que hay musulmanes ignorantes hoy en día, y Juan, que piensan que esto es el Tawhid. Si les preguntas ¿qué quiere decir la ilaha illallah? ¿O qué es el Tawhid, el monoteísmo? Te van a decir que no hay otro creador que Allah. Que Allah es el que ha creado todo. Que Allah es el que sostiene todo. Que Allah es el que da la vida. Él es el único que da la muerte. Es el único que da la vista. Él es el único que da el salud y que cura de enfermedades. Allah es el que... Y decimos que eso, Allah subhanahu wa ta'ala es el único que hace eso. Pero eso no es el significado de Tawhid completamente. Es un aspecto de Tawhid. Y no es el mensaje de los profetas y mensajeros con que ellos llegaron para guiar la gente. No llegaron con este tipo de Tawhid o explicando este tipo de Tawhid. Llegaron explicando el Tawhid al-Uluhiyya o el Tawhid al-Ibada, que sabemos que la segunda categoría de Tawhid y el más principio es el Tawhid de dirigir todas las acciones, sea dicho o acción o creencia, de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y no a nadie o ni nada más. Solo Allah subhanahu wa ta'ala merece ser adorado. De que el Tawhid al-Ibada o el Tawhid al-Uluhiyya, ya Juan, es la creencia y la práctica y el dicho de saber de que no hay nada que merece o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Entonces no vamos a dirigir ninguna acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Solo a Allah vamos a dirigir esas acciones o esos dichos o esa creencia de adoración a Él subhanahu wa ta'ala, solo y único. Entonces hay que entender también lo que es adoración. Entonces, adoración, el concepto de adoración, ya Juan, en el Islam, no es como el concepto de adoración en otras religiones. El concepto de adoración en el Islam es como lo explicó muy bien Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah cuando dijo al-ibada yani kalimat al-jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Yani que adoración es una palabra muy
comprensivo. Yani es algo que cubre mucho. Es ibadah o adoración, es todo lo que Allah ama y está complacido con ello, de las acciones y los dichos, lo aparente y lo oculto. De los dichos y acciones aparentes y ocultos. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier dicho aparente o oculto, el dicho oculto es del corazón, es decir, la creencia. Igualmente, cualquier acción sea aparente. Acción aparente es decir, las acciones de los miembros del cuerpo. O acción oculta. ¿Qué es la acción oculta? Es la acción del corazón. Es decir, amar, temer, depender en Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es acción del corazón. Así que las acciones de los miembros del cuerpo, los dichos con la lengua, la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y la acción del corazón hacia Allah subhanahu wa ta'ala, todo eso es adoración, adoración correcta si se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Pero si se dirige a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es shirk. Entonces tenemos que saber lo que es adoración. Adoración es dirigir, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en este aspecto. Cualquier forma, Allah subhanahu wa ta'ala acepta la adoración del sirviente que dirige a él subhanahu wa ta'ala solo y único. Todo lo que él ama de los dichos y las acciones aparentes o ocultas, todo eso lo que hace el sirviente hacia Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, Allah subhanahu wa ta'ala acepta eso como adoración, y entonces eso nos hace entender que es muy amplio el concepto de adoración, ya Juan. Cualquier cosa que uno hace que Allah ama y está complacido con ello para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, esa es adoración. Entonces, por ejemplo, el hijo que obedece a su madre o su padre, haciéndolo porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha obligado, y sabe que obedecer a su padre y su madre y ser buen hijo es algo que Allah ama, pues eso es adoración. La mujer que limpia la casa y prepara la casa para su familia y que cuida los hijos y que es buena esposa para su esposo, quien hace todo eso por Allah subhanahu wa ta'ala, acercándose a Allah porque sabe que Allah subhanahu wa ta'ala ama eso, pues eso también es adoración. Cosas que normalmente puede ser una rutina o puede ser una costumbre entre la gente, si lo hace y es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ama y lo hace acercándose por a Allah subhanahu wa ta'ala, es adoración y es recompensado cualquier cosa que se hace para Allah subhanahu wa ta'ala. Así que si se hace para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, para adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o adorar a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso es shirk. Por ejemplo, suplicar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o hacer salah para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o sacrificar un animal para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o hacer cualquier de estas formas de adoración. Si se hace a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala, pues eso se llama shirk, y esa forma de adoración no es aceptada con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí vemos, dice Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que esto es del jahil, esto es de la ignorancia de la gente hoy en día, de los musulmanes igual, de que piensan que esto es suficiente, este tipo de tawhid al-rububiyyah es suficiente para tener creencia o ser musulmán. Pero sabemos que en veces hasta los mushrikín son más sabios que estos musulmanes ignorantes que no entienden
lo que es el tawhid, el monoteísmo verdadero. Y dice aquí el Sheikh que si uno de ellos está acuerdo de tawhid al-rububiyya, este tipo de tawhid, el tawhid de dominio, el tawhid donde la persona tiene la creencia de que Allah solo es el creador, el sustentador, el que maneja todo. Y dice, por ejemplo, Inna Allah Rabbi wa Khaliqi wa Raziqi, que Allah subhanahu wa ta'ala es mi creador, mi sustentador. Dice el Sheikh aquí, فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي. Y esto, decir que Allah es mi creador, mi sustentador, no es suficiente para entrar en el din del Islam, dice el Sheikh. Entonces los mushrikin o los politeístas estuvieron acuerdo de esta creencia, de que Allah es el creador, de que Allah es el sustentador, el que maneja todo, el que da la vida, el que da la muerte. O sea, ellos tenían esa creencia y no tenían ninguna duda, dice el Sheikh aquí. Y sabemos eso por varias ayat del Corán que vemos eso, ya Juan barakallahu fikum. Y el Sheikh aquí menciona unas. Así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si les preguntas, dice aquí Allah subhanahu wa ta'ala, y si les preguntas a ellos, a los mushrikin, a los incrédulos, a los politeístas, si les preguntas a ellos, ¿quién los ha creado? ¿Quién es el creador de ustedes? Ellos van a responder con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Y en otra ayah dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Y si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? ¿Y quién ha puesto para ustedes el sol y la luna? Van a decir y van a responder, Allah, subhanallah. Entonces vemos aquí que los mushrikun estaban de acuerdo o tenían esta creencia y no tenían duda en esta creencia. Y aquí vemos en estos ayat que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Qul, diles, pregúntales, diles esto. Así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, es decir, ya Muhammad, diles. Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, amman yamlik السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. El mismo ayah que mencionó el Sheikh Muhammad Wahab, donde Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, diles, pregúntales, ¿quién es el sustentador de ustedes? ¿Quién les da del cielo y de la tierra? ¿Quién es el que posea? ¿Quién es el que posea el oído? ¿Quién es el que posea la vista para ustedes? ¿Quién les da la vista? ¿Quién les da el oído? ¿Quién es el que saca la muerte de la vida y saca la vida de la muerte? ¿Y quién es el que dirige todo el asunto? Van a responder y van a decir Allah. Entonces diles, cuando dicen eso, diles, entonces ¿por qué no teman a Él? ¿Por qué no teman a Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces aquí el Sheikh menciona y dice que dice aquí بما أنكم تعرفون هذا أفلا تتقون al-ishrak billah. Entonces, si ustedes saben todo eso, saben que Allah hace todo eso y es el único que hace todo eso, y no hay nadie más que puede o tiene el poder de hacer eso, salvo Allah subhanahu wa ta'ala, entonces, ¿por qué no teman a Allah con ese shirk que hacen con Él? ¿Por qué no teman a Allah en lo que están haciendo en el shirk? ¿Y por qué no dirigen toda la adoración solo a Él subhanahu wa ta'ala y abandonan todo eso lo que hacen de shirk en adorar los ídolos o suplicar a los muertos o dirigir algo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Por qué no abandonan eso y teman a Allah subhanahu wa ta'ala y regresan a Él subhanahu wa ta'ala en tawhid y regresan a la verdad? Dice aquí el Sheikh, فهم
يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله سبحانه وتعالى, sabiendo ellos que Allah solo tiene ese poder de hacer todas esas cosas, solo Él subhanahu wa ta'ala tiene ese poder. Pero aún con eso dice وَمَا هَذَا لَمْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ, y aún que tenían esa creencia, no les benefició esa creencia, no les benefició, no era suficiente esa creencia para entrarlos al din del Islam o entrarlos en la fe del Islam, porque solo tener la creencia que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador o el sustentador, el que da la vida, el que da la muerte o el que ha creado todo, no es suficiente si no has abandonado el shirk. La cosa más principal es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y no dirigir ningún aspecto o ningún tipo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah subhanahu wa ta'ala merece y tiene el derecho de ser adorado, y eso es la creencia y el tawhid principal, de que si la persona no lo tiene, no es aceptado de él el otro aspecto de tawhid, que es la creencia de que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador y sustentador y el que da la vida y que da la muerte. Y dice el Sheikh, y pues por eso sabemos de que el profeta sallallahu alaihi wasallam luchó contra ellos aún que tenían esa creencia, y no era suficiente esa creencia, esa creencia no los entró al din del Islam. Y eso es porque ellos dirigían diferentes aspectos de la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, en adorar a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, así como los ídolos de Lat y Uzza y Maná y los diferentes ídolos y diferentes cosas que ellos adoraban en ese tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam con los mushrikun, los politeístas. Entonces, ya Juan, dice el Sheikh aquí, el tawhid, y esto es importante, lo que dice el Sheikh aquí, vamos a terminar con esto. Dice el Sheikh, فَالتَّوْحِيد هُوَ الصَّرْفِ الْعِبَادَ لِلَّهِ وَحْدَهُ. El tawhid es dirigir la adoración, cada aspecto de adoración, a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. والإيمان بأنه وحده المستحق لهذا أو لها دون ما سوى, y con la fe y la creencia de que Él solo, Allah subhanahu wa ta'ala, es el único que merece y tiene el derecho de ser adorado, Él solo y único. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم. Y el Sheikh aquí sigue y dice, y lo que va a hacerlo muy claro para nosotros es de que ellos, los incrédulos, los politeístas, dicen que nosotros no los adoramos o no suplicamos a ellos o no dirigimos nuestra adoración a ellos, como vamos a ver en la segunda o el segundo principio, este dicho de ellos, excepto que pedimos la intercesión. Que según ellos tienen la creencia de que ellos dirigen unos aspectos de adoración a estos ídolos o a esta gente en las tumbas, los muertos, o a las estrellas, o a cualquier otra cosa que ellos adoraban en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, entre los politeístas, que ellos dicen que la razón que hacían eso era para pedir la intercesión entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. No es que adoraban a ellos solo y único, adoraban a Allah pidiendo la ayuda de esta gente o de esta creación. Y eso es algo que vamos a ver la explicación de esa duda o de ese desvío de ellos en la creencia, en la acción y en la adoración de ellos, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala no lo aceptó, y vamos a verlo muy bien en la segunda o el segundo principio. Y aquí vamos a parar ya, Juan, barakallahu fikum, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie, o que nos dé el beneficio de lo que hemos aprendido aquí de tawhid y de shirk, de las palabras de
Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, y igualmente la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, y que nos haga de la gente de Tawhid, la gente de la Sunnah, la gente de la Aqida, que sigue los Salaf, y que nos alejamos de la gente o la creencia de shirk y kufr y bid'ah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.